Gracias, Lupita, buenas tardes, estimado público del noticiero Enlace Vespertino de Radio Universidad de Tamaulipas, con ustedes Gerardo Villegas, y hoy haremos un breve pero muy importante paréntesis respecto a las opiniones e información de este espacio. Hoy conmemoramos 10 años de la desaparición física del escritor mexicano Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis fue un hombre muy de la Ciudad de México, un hombre avecindado en la populachera Colonia Portales, una colonia de tradición mercantil, en esa colonia que está situada pues en los albores céntricos de la Ciudad de México. Está pegado a la colonia Letrán Valle, por un lado, por la otra la colonia Albert. Hay una estación del metro que la puede ubicar, y bueno, siempre es punto de referencia a Portales para la gente que nos movemos en el medio cultural, pues la vigencia de la obra de Carlos Monsiváis. A Monsi se le veía prácticamente en todos lados, era un hombre casi omnipresente durante los últimos, yo creo que 40 años de la cultura mexicana, inclusive desde la época de los años 60, la obra de Monsiváis ya estaba comenzando, y bueno, su legado se formaba día a día. Él, entre otras actividades, cosechó también el ensayo como principal vehículo, poseedor de un estilo muy propio. Monsiváis hizo de su obra prácticamente un retrato de fiel de México, es decir, el tema fundamental de la obra de Carlos Monsiváis era México, y bueno, pues siempre se le ha ubicado muy de la mano, por ejemplo, de Gabriel Vargas, el inmortal caricaturista de la familia Burrón, que con más o menos con un grado de ironía, pues retrataba las vicisitudes del México de los años 60, 70 y 80. Monsiváis también fue un hombre de cine. Él aparece misteriosamente en un papel muy duro en la película de los Caifanes. Él aparece de Santa Claus, tiene varias apariciones en algunas otras películas. En los años 60 formaba un grupo que se le denominaba La Mafia, junto a Manuel Carballo, José Luis Cuevas y Carlos Fuentes. Hay una fotografía emblemática al respecto. Y bueno, pues los temas que utilizó Monsiváis fueron prácticamente variopintos. Insisto, su tema fundamental era México, pero algunas de sus visiones también lo hacían causar cierta polémica, ¿no? Cuando el asunto de Gloria Trevi, por ejemplo, que se destapó toda esta cloaca mediática respecto al clan Trevi Andrade, el propio Monsi tuvo un ensayo que le dedicó a la cantautora Gloria Trevi. Mencionaba también algunas cuestiones sobre los conciertos de Luis Miguel. Vamos, sus temas iban de lo sublime a lo abyecto. Había también algunos grandes ensayos sobre el terremoto de 1985. Básicamente Monsiváis era un cronólogo, era un hombre que narraba y también describía la ciudad misma, un hombre que era un gran amante de los gatos. Algunos de los nombres de sus gatos eran Miao Zedong, la gata Christie, Rosa Luxemburgo. Era una de sus grandes excentricidades. Alguna vez Octavio Paz dijo: Carlos Monsiváis me apasiona, no es ni novelista ni ensayista, es más bien cronista, pero sus extraordinarios textos en prosa, más que la disolución de estos géneros, son una conjunción. Un nuevo lenguaje nace en Carlos Monsiváis. Monsiváis es un nuevo género literario. A las múltiples rarezas de Monsiváis hay que agregar que, además de haber sido un pensador riguroso, profundo y complejo, fue muy popular. Con mucha frecuencia, cuando caminaba por la calle, la gente lo paraba para pedirle un autógrafo, darle las gracias o tomarse una foto con él. Invariablemente, cuando el ensayo acababa, Carlos comentaba con melancólica autoironía: y pensar que ninguna de estas personas me han leído. En efecto, era un hombre que tenía un sentido del humor muy fino. Insisto, se le podía encontrar en el metro. Difícilmente era encontrado con más gente cuando caminaba por las calles, algo con que compartía también con Oscar Chávez, es que siempre solía caminar solo. Yo particularmente, un servidor, las veces que lo traté, pues lo traté directamente en su casa.
pero era importante de pronto toparlo por Coyoacán, por la Condesa, en la Lagunilla los domingos, comprando antigüedades, comprando recuerdos, sobre todo de un México que ya prácticamente no existe. Son 10 años sin la presencia física del gran cronista de los movimientos sociales, un hombre solidario con causas perdidas, como dice el caricaturista Fisgón, el caricaturista de la jornada, un hombre que estuvo comprometido con causas de izquierda, un hombre muy cercano también al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre de izquierda, un hombre que pues sí era una persona que también tenía una crítica mordaz, y bueno, uno de sus grandes logros fue llevar la cultura popular al Palacio de Bellas Artes. Gracias a su pujanza fue que Juan Gabriel se pudo programar dentro del teatro principal del Palacio de Bellas Artes, algo que acarreó grandes críticas para propios y extraños. Sin embargo, el trabajo de Monsiváis en ese sentido fue reconocer más bien la importancia de los valores y los colores también de un México que ya no existe. Insisto, siempre es importante recordar la figura de Monsiváis como un hombre sonriente, no era un hombre afectado, no era un hombre melancólico, era un hombre que curiosamente pues siempre traía una sonrisa en la boca y siempre traía una idea que lanzar y que esgrimir. Existe la anécdota de cuando un debate con Octavio Paz, que se suscitó en las páginas de algunos periódicos de la época, Monsiváis le estaba atizando a Octavio Paz, y Octavio Paz, con una manera muy desdén, le dijo que pues él era un hombre de ocurrencias, no de ideas. Y bueno, ya de ahí viene y se desprende el asunto de por qué a Monsi se le considera un hombre de ideas también, pero también de ocurrencias. Con ustedes, Gerardo Villegas.